Tenemos que agradecer muchísimo la presencia de nuestro invitado, porque la revista trata a veces no de arrinconar a un invitado, sino de que esa persona aporte algo al conocimiento de unos televidentes que tienen ya 30 años viéndonos, y más de 30 años, y que hay que llevarle en un lenguaje sencillo temas que a diario se tratan con un lenguaje muy complejo y muy complicado. En República Dominicana hay un orden de las cosas. Una de ellas es la que culmina y corona todo, es la Constitución de la República. Nada está por encima de la Constitución. Le sigue los tratados o compromisos que el gobierno y el Estado haga con otras naciones. A continuación están las leyes que se crean en el Poder Legislativo. Luego van los decretos que produce el presidente de la República atendiendo las atribuciones constitucionales que tiene. Y luego siguen los reglamentos. Son elementos importantes que dicen cómo debe funcionar todo lo anterior en un departamento del Estado. Por una parte es así. Por la otra parte, el Estado maneja algo que se llama un presupuesto anual. Presupuesto, algo que presuponen que van a recibir, producto de impuestos que paga la población, de préstamos que ingresan al país por diferentes conceptos, donaciones, impuestos, préstamos, etcétera. Y la otra parte que aporta al presupuesto es la posibilidad de ahorrar gastos. Esas tres son las grandes fuentes que tiene un país para recibir lo que va a gastar ese año. Por otra parte, hay lo que se gasta, que se divide en dos: gastos fijos, que son los sueldos, y los gastos de inversión, que son las obras que sirven para dar servicio al país. Quien controla esa parte de que se pueda darle seguimiento a lo que apruebe el Congreso cada año, que es el presupuesto, y que se gaste lo mismo o un poquito menos de lo que ingrese, es la Dirección Nacional de Presupuesto. Ellos no manejan dinero, ellos manejan cifras, y tenemos el placer, con la presencia del Director General de Presupuesto, que nos va a aclarar algunos temas que realmente no tenemos muy claro, y por eso le damos la bienvenida al licenciado Luis Reyes Santos, Director General de Presupuesto de República Dominicana. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy amable en aceptar que esté aquí. Buenos días a todos. El placer es mío, créanmelo, tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana y utilizar este medio, como decía usted, doctor Jacín, para tratar de edificar a la población. Si hay una cosa de la que yo estoy convencido después de 4 años al frente de la Dirección General del Presupuesto, es que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo por ir a los medios de comunicación, para interactuar con ustedes y a través de ustedes con los televidentes, a fin de que la población esté mejor edificada, entienda mejor los temas relativos a la formulación y ejecución del presupuesto. De hecho, déjenme decirle que hoy día uno de los temas más trascendentes a nivel internacional tiene que ver con la transparencia presupuestaria. Y ahí hay un montón de esfuerzos que tiene que hacer la Dirección General de Presupuesto para poder cumplir con esa exigencia, ya no solamente de los organismos internacionales, sino con una exigencia que es cada día, yo diría, está más presente en la sociedad dominicana. Creo que en los últimos años la sociedad dominicana ha aumentado el interés por los temas relativos al presupuesto. Y como resultado de ello, yo creo que ha habido también un esfuerzo por parte del gobierno de darle respuesta a esta preocupación de la sociedad. Ahora tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir haciendo esfuerzos en esa dirección. A propósito de ello,
a fin del pasado año, nosotros recibimos los resultados del PEFA. El PEFA es la evaluación que hacen los organismos internacionales sobre el gasto público y todo lo que tiene que ver con la política fiscal. Pero se llama así: gasto público y rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas tiene mucho que ver con la transparencia. Eso es un tema que nosotros le hemos difundido poco. Y pienso que no hemos hecho suficiente esfuerzo para que la población conozca estos resultados y los medios de comunicación conozcan que el país fue evaluado nueva vez por los organismos internacionales en lo que tiene que ver con el gasto público y la rendición de cuentas. Y que se observen los resultados, qué es lo que hemos hecho, porque cuando hablamos de fortaleza institucional, a lo que nos referimos es a eso. Lo que nos referimos es cómo estamos haciendo las cosas en términos institucionales respecto a los otros países, cómo nos comparamos. Sí, licenciado, pero los organismos internacionales son como un calador que usted le coloca a un saco de grano y saca una muestra, pero quizá no puedan penetrar en los detalles más profundos de la ejecución de un presupuesto y quizás sea una muestra de una parte. Nosotros tenemos algunas cosas que tienen que ver con lo que usted está diciendo, pero primero queremos que nos diga cuál es la estructura de la dirección, quién es, a qué pertenece, qué diferencia hay con la tesorería y con la Contraloría y con el ministro de Hacienda y con lo que nos acostumbró Balaguer en 12 años de recibir presupuestos a las 10 de la mañana para que le cuente cuántos cheles entraron y que a las 12 del día llama a los que lo gastan. ¿Cómo se maneja la estructura administrativa? ¿De quién ustedes dependen? Bueno, la Dirección General de Presupuestos depende del Ministerio de Hacienda. La Tesorería es otro ente que depende también del Ministerio de Hacienda. La Contraloría depende directamente de la Presidencia de la República porque juegan roles distintos. El ciclo de ejecución del gasto tiene 3 etapas. La etapa que corresponde a presupuesto, que es quien le da inicio al proceso. Presupuesto es quien le da apropiación presupuestaria. ¿Qué es la apropiación presupuestaria para las instituciones? Apropiación presupuestaria en el argot. Es la asignación de recursos, porque si usted lee la ley de presupuesto, lo que aprueba el Congreso son apropiaciones para la institución. ¿Qué es una apropiación técnicamente? Es una disponibilidad, es un crédito que tienen las instituciones contra el cual pueden girar. Entonces, usted del PBI, del PIB de educación no puede girar, tiene que girar de algo más pequeño de educación. Cuando se habla de 100.000 millones, esa es una cifra global. Ustedes tienen que irse al detalle mensual y a la 12ª parte. No solamente a eso. Nosotros, cuando el presupuesto se aprueba, nosotros entonces tenemos que hacer lo que se llama la distribución administrativa del presupuesto. ¿Qué es la distribución administrativa? El Congreso aprueba lo que son partidas generales más amplias. Entonces, la Dirección General de Presupuesto, conjuntamente con el organismo de que se trate, hace una distribución a nivel de cuentas. A nivel de cuentas. Por ejemplo, tomemos el caso de una partida de gasto corriente. Nosotros tomamos, por ejemplo, gasto... Pero las transferencias no están prohibidas. No, porque la transferencia también las aprueba el Congreso. Sí, y esas sí se pueden hacer, por ejemplo, de manera general. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando lo que se llama el inicio de año, por ejemplo, actualmente, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros tenemos que tomar lo que aprueba el Congreso, trabajarlo con las instituciones y llevar eso a nivel de cuentas, a nivel de detalle. Entonces, sobre eso se ejecuta. Posteriormente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, para la ejecución presupuestaria, contrario a lo que se hacía en la época del doctor Balaguer, el doctor Balaguer tomaba, como usted decía, los ingresos del día y lo distribuía. Hoy día eso es una mala práctica presupuestaria terrible. Lo era antes y ahora más. Y es evaluado por los organismos internacionales. Hoy día la ejecución presupuestaria se basa en una programación trimestral, anual y trimestral. Pero pongan un ejemplo práctico. Yo se lo voy
a plantear. Aquí, cuando más aprendimos de presupuesto fue durante el juicio en que se llevó a cabo contra el gobierno de Jorge Blanco, Cuervo Gómez, Leonel Almonte, que era asesor presupuestario. La pregunta es esta. Las Fuerzas Armadas tienen un departamento de compra. Compran Toyotas a 3 pesos, compran carros, compran un avión Tucano y quieren pagar. El encargado de ese departamento va a presupuesto o lo envía, pero va y le diga, mire, licenciado, esto es lo que nosotros, las deudas que tenemos, y de esta nosotros queremos hacer un pago de tanto. Y nosotros tenemos, entonces usted lo ve y le dice, pero hay una cosa, eso no está en el presupuesto. Exacto. ¿Qué pasa ahí, licenciado? No, déjeme decirle un poco para edificación de todos cómo opera hoy día. Antes eso era así. A partir del año 2013, y uno de los cambios más importantes que se han producido en presupuesto es el siguiente. 2013. De 2013 en adelante. Con la administración de el inicio, digamos, el primer presupuesto del gobierno de Danilo Medina. ¿Qué es lo que comenzamos a implementar? Comenzamos a implementar una ejecución del presupuesto, del gasto de las instituciones, mediante cuota. Nosotros asignamos un paquete de gasto a las instituciones y le decimos, mire, en función de los ingresos estimados, como usted decía, de lo que presuponemos que va a ingresar, sí, nosotros le asignamos, si usted tenía 10 de presupuesto para el año, nosotros estamos asignando 20. De eso usted tiene de gasto fijo, de nómina, usted tiene 10. Y a usted le quedan 10 para gastar. Y usted dice en qué lo gasta. Ya el director del presupuesto no interviene y le dice exactamente, le aprueba a usted este gasto, este gasto, este gasto. No. Pero usted no tiene que ver en la calidad del gasto. Claro, ahí viene, pero lo vemos a posteriori, no a quién le paga. Ah, ya. No a quién le paga. La decisión de a quién le paga es una decisión del incumbente y del director financiero. Hasta el año 2013 eso ocurría así. ¿Y ahora? Pero ahora no. Ahora, recientemente, comenzamos a ejecutar el presupuesto de este año hace una semana. El lunes comenzamos a ejecutar el presupuesto del año 2017. ¿Qué hacemos? El ministro de Hacienda aprueba una cuota trimestral y nos aprueba una distribución del presupuesto mensual, trimestral, indicativa. Y cada trimestre revisamos eso. Y en base a esa cuota, nosotros le asignamos a las instituciones, a cada una de ellas, lo necesario para que se mantengan operando. Y si los ingresos lo permiten, entonces le damos recursos adicionales para que ellos puedan cumplir con esos compromisos que usted hacía referencia. Y si el presupuesto te otorga al país más de lo estimado, ¿qué ustedes hacen con la diferencia? La ley de presupuesto dice que en el segundo semestre del año, después de eso, hay que ir al Congreso para que el Congreso nos autorice. Eso no lo maneja a su discreción. No podemos manejarlo a discreción, como anteriormente ocurría durante el pasado, en la época de Balaguer. Hay que ir, por eso que vamos todos los años, y si nos falta también, como fue el caso del año 2016, ¿qué nos dice la ley que tenemos que hacer? En ese caso tenemos que hacer los recortes correspondientes. Y si no es posible hacer los recortes correspondientes, entonces hay que ir al Congreso para que el Congreso nos otorgue el financiamiento necesario para poder cubrir ese faltante en los ingresos. Este es su 4º año ahí. Yo quiero preguntarle, la experiencia es que lo que usted ha comenzado en enero, en esos 3 años que ya ha cerrado, y lo que termina como cierre el año, ha tenido que variar mucho en la experiencia. Qué bueno. Mire, parte de lo que miden los organismos internacionales se llama credibilidad del presupuesto. La credibilidad del presupuesto tiene mucho que ver con la desviación entre lo que se programa, entre lo que se formula y cómo usted termina la ejecución. A nivel internacional, una buena ejecución presupuestaria normalmente se considera que es buena si la desviación es de menos del 5%. Si usted tiene un presupuesto de 500.000 millones de pesos, un 5%. Es un 5%. Se entiende que es razonable. Que es razonable. Bien. Y en el caso de educación. Perdóneme, en el caso nuestro, eso en promedio se ha desviado 2 o 3% durante los últimos 4 años. Bien, por eso sacamos una A en la evaluación presupuestaria que nos hicieron los organismos internacionales en ese aspecto. Por primera vez el país obtiene una A. Por eso decía que eso se ha divulgado poco. Por primera vez el país obtiene una A fuera de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
que se acercaron lo más a lo claro, que nos acercamos a lo que programamos en pero términos de en el caso de educación, nosotros hablábamos cuando usted venía, todavía era muy temprano, de que nosotros tenemos este año 130.000 millones que van para educación, pero el año que viene el PIB va a subir. 140.000, perdóname, pasó de 129.000 en el año 2016. Pero eso va a seguir. Y yo pregunto, cuando usted termina en las escuelas, ¿en qué se va a usar ese dinero? Se van a venir los maestros y van a pedir aumento. La pregunta es concreta, es la siguiente. En esos lugares donde hay mucho dinero versus otros lugares como cultura, que viene y te dice, ¿qué podemos hacer para que parte de la educación nosotros la usemos para tocar música y para recitar y para escultura en la tarde y que nos den un poquito de ahí? Eso tiene que ir al Congreso para hacer una... Ahí hay aspectos legales. Y usted decía, señalaba el ordenamiento jurídico del país. Mire, por ejemplo, el caso de el 4% de educación. ¿Qué dice taxativamente la Constitución sobre la asignación de recursos para educación preuniversitaria? Dice, los recursos asignados para educación preuniversitaria no podrán reasignarse a otros capítulos. Para los fines de nuestro capítulo es como si fuera un ministerio. Asumámoslo así para que el público pueda entender, seguir la conversación. Entonces, la Constitución no permite que esos recursos nosotros los reasignemos de presupuesto. No podemos reasignarlo a otro capítulo, pero tampoco puede el Congreso de la República. Entonces, eso es un tema constitucional complejo. ¿Qué nosotros pensamos? Que posiblemente para darle respuesta a esa preocupación que ustedes tienen, eventualmente, quizás el concepto de educación preuniversitaria es un concepto muy rígido en lo que tiene que ver con la asignación de recursos. Si hubiésemos tenido un concepto más abierto de 4% para la educación matizada, educación entendida por esto y esto, entonces podríamos tener mayor facilidad, mayor flexibilidad para poder reasignar esos recursos. Licenciado, los compañeros de panel tienen 1.100 preguntas. Continuamos con esta conversación con el licenciado Luis Reyes Santos, quien es director general de presupuesto. Licenciado, cuando los técnicos se juntan a discutir, a analizar la elaboración del presupuesto, yo siempre he tenido una inquietud, saber qué es lo que prima, las necesidades de las comunidades o el interés de la administración. No, déjeme explicarle las cosas que priman, porque no es una sola cosa que prima. Lo primero que se enfoca cuando uno va a formular el presupuesto hoy en día tiene que ver con un tema de sostenibilidad fiscal, que es un tema que anteriormente eso no se tocaba. ¿Por qué el tema de sostenibilidad fiscal? Porque nosotros tenemos que ir a los mercados financieros internacionales, como ocurrió en el día de ayer, a colocar instrumentos de deuda pública. Y los mercados internacionales tienen que tener la garantía, la seguridad de que van a recibir el repago de el dinero que le prestan al gobierno. Entonces, ¿cómo se le manda una señal a los mercados internacionales? Conteniendo el nivel de déficit. Entonces, lo primero normalmente cuando uno va a formular el presupuesto, que uno está pensando en ello, dice cuál es un nivel de déficit de presupuesto que sea compatible con las expectativas de los inversionistas internacionales. Después de eso, entonces, el criterio es el siguiente. Tenemos que asegurar la operatividad del Estado. ¿Cómo se asegura la operatividad del Estado? Cuantificando cuáles son los gastos operacionales de cada una de las instituciones. Entonces, cuando establecemos cuántos son los gastos operacionales de cada una de las instituciones, entonces vemos, dada la estimación de ingresos que tenemos y los gastos operacionales de qué disponemos. Y ahí comenzamos entonces la discusión de cuáles son las políticas del gobierno que son relevantes, que confiamos que estén alineadas con las expectativas de la población. Ese es el éxito de un gobierno, que las políticas que diseña, que la política que sustente estén alineadas con las expectativas de la población. Eso es lo que asegura la gobernabilidad de un gobierno. Y en eso normalmente que el gobierno está pensando cuando está formulando el presupuesto. En la gobernabilidad que se obtiene a través
de la adjudicación de recursos. Y entonces ahí comienza a asignarse recursos en función de la prioridad que tengan cada una de esas políticas que impulsa el gobierno. Finalmente llegamos a una situación donde vemos cómo esa asignación de recursos converge con el nivel de déficit presupuestario que teníamos previsto originalmente y si es necesario recortar. Y entonces eso es más o menos la forma como hoy día se estructura el presupuesto. Ese proceso toma más o menos 4 meses. Se inicia en abril, continúa en mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, septiembre. Ya en los últimos 3 meses se incorpora la autoridad política al más alto nivel y entonces se continúa ese proceso de asignación de recursos a las políticas priorizadas en una interacción con la autoridad política. Eso no es un ejercicio solamente técnico, eso es un ejercicio donde participa la autoridad política al más alto nivel, que se supone que es quien interpreta lo que son las expectativas de la población. Eso no es una asignación que hace la Dirección General de Presupuesto y que hacen los técnicos. Lo que hacen los técnicos de presupuesto es que recogen las instrucciones que dan las autoridades políticas sobre ello y obviamente opinan, participan en el proceso, pero no es una decisión aislada ni de los técnicos ni de los políticos. Mire, usted dijo que ustedes no tenían que ver a quién se le asignaban los recursos, ¿no? Al final, por parte de la administración, donde... Para fines de pago. Exacto. Para fines del pago que realiza. Pero ¿qué papel ha jugado la cuenta única en todo este proceso? Mire, hasta el año 2012 se acostumbraba a que las instituciones tuvieran cuentas paralelas. Tenían captaciones directas, usted tenía una institución que por concepto de servicio recibía unos ingresos y esos ingresos no lo depositaba en la Tesorería Nacional, lo dejaba en una cuenta y lo manejaba discrecionalmente como si fuera una caja chica grande, muy grande. Eso representaba, al 2016 representó unos 14.000 millones de pesos. Eso le da una idea del esfuerzo que ha hecho el gobierno y hoy día la generalidad, más del 90% de las instituciones han superado esa situación y depositan sus recursos en la Tesorería Nacional. ¿Qué ventaja tiene esto? Que le da mayor transparencia al gasto, porque ese gasto que ejecutaban las instituciones, los incumbentes, las instituciones, que no quedaba registrado, porque era un gasto que se asignaba de manera totalmente discrecional, que no pasaba por el circuito presupuestario, ahora ese gasto tiene que realizarlo a través de los procedimientos normales y queda registrado como cualquier otro gasto dentro de las cuentas del gobierno, lo que no ocurría, repito, hasta el año 2012-2013, que fue cuando comenzamos con la cuenta única del Tesoro. Sobre todo se ha fortalecido el año 2014 hacia acá y ya estamos en la etapa final de incorporación de las últimas instituciones que nos quedan, que captan recursos y no lo depositan en la Tesorería Nacional. Uno de los grandes logros de esta administración de gobierno, los avances en la cuenta única del Tesoro. Sí. Señor director, ¿cómo se las ingenia su dirección de presupuesto y en general cuál es el mecanismo que la dirección desempeña cuando se presentan casos como hace unos meses, las catástrofes naturales que implicaron unas erogaciones extraordinarias? ¿Estuvo a cargo de usted hacer algunas reubicaciones de recursos o tomar parte en lo que es reducir de algunos lugares para poner en otros, destinados a cubrir las emergencias? Muchas gracias, porque una de las cosas quizá con las ideas, uno cuando viene a estos medios de comunicación trata de aprovechar la oportunidad para dar a conocer alguna primicia y sobre todo para educar a la población. Y la pregunta suya me ha recordado algunas cosas que tenía pendiente expresar. Mire, una de las previsiones de los avances también más importantes que han tenido lugar es la previsión de situaciones de catástrofe. Si ustedes toman la ley de presupuesto del año 2015 para acá, nosotros logramos que en esa ley el Congreso nos aprobara que en situaciones de catástrofe, en situación de calamidad, se pudiera utilizar hasta 0.5% del Producto Interno Bruto
de la siguiente manera. 0.5% del Producto Interno Bruto son actualmente unos 17.500 millones de pesos. 17.500 millones, 18.000 millones de pesos. Que el Estado, una vez declarada la situación de emergencia, mediante decreto, identificadas las provincias afectadas y las instituciones que van a intervenir, puede gastar esos 17 o 18 mil millones de pesos y rendirle cuenta al Congreso de manera separada, en ejecución separada, a lo que es el presupuesto normal, le rinde cuenta al Congreso sobre esos gastos. Pero la mayor parte de los recursos que se gastaron, porque todavía no hemos concluido los gastos para recuperar esa zona, la mayor parte de ese gasto se realizó con cargo a los recursos del año 2016. Y a mí me da mucha satisfacción decir, uno vive una situación de mucha precariedad manejando lo que tiene que ver con el presupuesto, pero cuando uno tiene resultado, la administración de gobierno se compromete con un resultado, también uno tiene grandes satisfacciones. Una de las mayores satisfacciones que he tenido en los últimos tiempos tiene que ver con la ejecución presupuestaria del año 2016. A pesar, señores, de todas las presiones de gasto, a pesar de todos los cuestionamientos que se le hizo a esta administración de gobierno durante las elecciones. Ustedes recordarán los señalamientos que se hacían de que el gobierno tenía un déficit de 150.000 millones de pesos en los primeros meses del año, porque era un año electoral, que se estaban utilizando los recursos del presupuesto para financiar la campaña electoral. Con satisfacción le anuncio a ustedes y al país de que el presupuesto del año 2016 terminó con 2.000 millones de pesos por encima del tope de gasto que originalmente nos había aprobado el Congreso de la República. Doctor, usted no va a perdonar. Si yo no le hago esa pregunta, me van a caer a pedra en la calle. Me dice, ¿y tú dejaste que el director de presupuesto diga que tuvo un excedente? Y usted coge la prensa o coge los medios y encuentra, viene a la Junta Central Electoral para poner uno que no tiene que ver con el presidente. 2.000 millones encuentra esta Junta de deuda pendiente de pagar en la calle. Los hospitales de salud pública, 3.000, solo los hospitales de salud pública deben 3.000 millones. Entonces yo quiero hacerle dos preguntas. Número uno, si es verdad. Número dos, ¿cómo es posible que un hospital de salud pública entregue a otro, a una nueva administración, con 280 millones de deuda, apareciendo en el presupuesto de que dejó de usar del presupuesto del Servicio Nacional de Salud 180 millones? Entonces, nosotros no entendemos el mecanismo de una palabra que usted que llama apropiación. ¿Cómo es que eso se maneja? De que aparecen deudas que si usted la suma, posiblemente tengamos una deuda más grande que el presupuesto nacional, o la deuda interna del país es mayor que la que tenemos externa. Y lo otro es, licenciado, cuando una institución del Estado se endeuda, ¿debe comunicárselo al presupuesto? Déjeme comenzar por la última parte, porque de hecho tuve en estos días la oportunidad de recibir la grata visita del magistrado presidente de la Junta Central Electoral y de dos distinguidos magistrados que la acompañaron, planteándome el tema al que usted hace referencia, que es de conocimiento público. Por eso lo toco aquí. El tema de cómo debería de manejarse la deuda, por supuesto que sí. De hecho, nosotros tomamos, si usted revisa el presupuesto, en el presupuesto hay una partida que nosotros le llamamos aplicaciones financieras. Aplicaciones financieras es la palabra, el concepto técnico. Pero, ¿qué es lo que significa eso? Eso lo que significa es cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Más nada, cuenta por pagar. En sentido general, el 90% de eso es cuenta por pagar. Entonces, nosotros establecemos partida de cuentas por pagar para algunas instituciones que nos comunican que tienen deuda administrativa. Por ejemplo, nosotros tenemos
cuenta por pagar para la Oficina Supervisora de Obras del Estado, para Obras Públicas y para algunas otras instituciones, pero la mayoría de las instituciones del gobierno no comunican los montos de deuda administrativa. ¿Qué pasa con los hospitales? Los hospitales es un caso complejo, por lo siguiente. El gobierno hizo un esfuerzo para tratar de que el programa de medicamentos Promese le supliera la medicina a los hospitales, a los fines de generar ahorro, y eso ha sido exitoso en un 70-80%. ¿Qué es lo que se ha visto recientemente? Parece ser que no es posible que Promese pueda satisfacer el 100% de las necesidades de un hospital. ¿Y en cuánto está? ¿En un 50 usted autoriza? 70%, más o menos. 70%. 70-30. 70-30. Entonces, esa deuda administrativa que usted hace referencia en buena medida, tiene que ver con eso. Y ya hemos tenido reuniones con la ministra de Salud, el director de Promese, para ver cómo mejoramos eso y cómo le buscamos una solución a la deuda de los hospitales. Hay otros problemas ahí que también el gobierno lo está abordando con el director del Servicio Nacional de Salud y la ministra de Salud en lo que tiene que ver con la gestión de los hospitales. Bien. Ahora, hay una deuda real, hay una deuda que nosotros reconocemos. Yo no vengo solamente a hablar aquí de las cosas positivas que ha logrado el gobierno. Aquí hay muchísimas tareas que cumplir, aquí hay muchísimas cosas que mejorar. Lo que nosotros decimos es, las cosas que estamos haciendo hoy, pensamos que le estamos haciendo de mejor manera como se hacían años atrás, décadas atrás. Creemos que a eso que nosotros nos referimos, que a veces nosotros, licenciados, tratamos de justificar la obra de un gobierno que nosotros entendemos que es de buena fe. Por ejemplo, eso que usted está diciendo de que hay indudable y es innegable que hay problemas, que hay deuda. Yo me quiero preguntar, ¿hasta dónde usted y Danilo Medina tienen que romperse la cabeza todos los meses para poderle mandar cuarto a Catalina cuando Brasil cortó el crédito? Un desastre, un desastre. Usted no se imagina lo que ha significado para el gobierno la situación de la suspensión del crédito, porque eso era un proyecto que tenía su plan de financiamiento con el Bandex de Brasil y un banco italiano que desembolsa en la medida en que el Bandex de Brasil fuera desembolsando. Miren, Catalina contempló originalmente, creo que eran unos 300 millones que iba a aportar el gobierno, 400 millones. ¿Cuánto ya ha aportado? No, el gobierno, perdóneme eso, en los primeros 2 años lo aportamos. O sea, se supone que nosotros ya de aquí en adelante, del año 2016-17, eso lo iban a aportar los organismos internacionales que tenían esa responsabilidad. El problema que encontramos es cuando después que teníamos invertido aproximadamente 800, 700, 800 millones, nos encontramos con una situación de que no hay financiamiento. ¿Y ahora cómo paramos la planta? Doctor, queridos amigos, ¿cómo detenemos, cómo le explicamos a la población que nosotros podemos parar la construcción de un proyecto como Catalina? ¿Y a quiénes le están quitando los cuartos, doctor? ¿A los hospitales? No a los hospitales, porque los hospitales están en una situación de tanta precariedad como la mayoría de las instituciones. Que esté peor no importa. Mire, bueno, no, porque también los hospitales se le han asignado recursos para tratar de, por lo menos para renovar la planta física y la compra de equipo. Y en los últimos años eso se ha venido ejecutando. Ahora, pero no se salga de Punta Catalina, que la gente quiere esa explicación. Sí, como no, con mucho gusto, con mucho gusto. Míreme con Punta Catalina, porque sabemos que es de interés. Todo lo que nosotros manejemos, con gusto lo servimos. Porque ahí yo creo que ni yo ni ningún funcionario tiene secreto alguno. Si hay un proyecto que he conocido, si hay un proyecto que yo creo que el gobierno no debe de tener temor de abordar, es Catalina. Es Catalina porque Catalina se ha manejado con la más absoluta transparencia. Entonces, le decía, cuando se produce esa situación de que Bandex de Brasil no puede desembolsar los 600 millones que tenía previsto desembolsar el pasado año, entonces eso nos genera un caos en términos de ejecución presupuestaria, porque nos deja en una situación de desbalance total el financiamiento del presupuesto. Un presupuesto viene con su financiamiento contemplado. Cuando eso no tiene lugar, como pasó en el año 2015,
con la situación de Petrocaribe, que tenemos 500 millones de pesos, se desplomó el petróleo y de pronto no teníamos ese financiamiento. Señores, todavía tenemos arrastrando las consecuencias de eso. Ustedes no pueden imaginarse. Lo de eso que usted hace referencia, también en algún momento afecta a la ejecución presupuestaria. Con la misma transparencia que nosotros informamos otra cosa, tenemos que decirle a la población realmente cuáles son las consecuencias de esas situaciones que se crean, que obviamente son exógenas al gobierno y que nosotros no manejamos. Pero ¿cómo se han asignado esos recursos a Punta Catalina? Se han asignado, por ejemplo, Con el proceso que se ha vivido. se han asignado de la siguiente manera. Los últimos 100 millones, que son lo más fresco, nosotros fuimos al Congreso. Si ustedes leen ese proyecto de ley que se le sometió al Congreso, en el Congreso nosotros le dijimos, miren, ustedes nos aprobaron 600 millones de pesos para financiar Punta Catalina durante el año 2017. Permítanos utilizar 100 millones de eso a fin de año pasado para nosotros dárselo a Punta Catalina. Le dimos esos 100 millones y eso gatilla un desembolso de Italia. Ya anteriormente habíamos hecho lo mismo. Generamos incluso unos ahorros con la CDE y esos ahorros que generamos con la CDE también fueron a Punta Catalina. Y hay otras operaciones más porque fueron muchas operaciones. 400, 500, 600 millones de dólares no es una sola operación. Son muchas operaciones que tiene que hacer el gobierno para financiar, reitero, un proyecto de esta dimensión. Y varias veces recuerdo que le dimos 100 millones de dólares, 100 millones con cargo a los ahorros de la CDE, o 200, 100 millones más que fuimos al Congreso, más lo que desembolsó Italia, y así sucesivamente. A través de una serie de operaciones se suplió en la medida de lo posible. No sé si cubrimos la totalidad de lo que teníamos previsto, porque ya ha declarado Rubén Bichara que tenemos algunos retrasos en la construcción del proyecto asociados con el financiamiento, y me imagino que eso tiene que ver con que nosotros no fuimos capaces de suplirle en tiempo oportuno la situación que se creó, de falta de financiamiento como resultado de los problemas que se originaron en Brasil. Usted me corrige si tengo alguna equivocación, pero originalmente el Estado debía aportar alrededor de 150 a 300 millones como contrapartida a la construcción de Catalina, que aunque se presupuestó originalmente. Que aunque se presupuestó en 2.000 y pico de millones, la realidad era que iban a ser 1.900 millones que iba a salir 1.960 millones aproximadamente. Bien. Usted dice que ya el Estado ha aportado más de 800 millones de pesos a ese proyecto. ¿A partir de cuándo se suspendió entonces la financiación que debía hacer el banco brasileño, que entonces el Estado haya invertido más de 800 millones de dólares? ¿Cuándo es que ocurre eso? ¿Es en el 2016 o es anterior? La fecha no puedo recordarla con precisión, lo que sí sé que por lo menos abarca todo el 2016. Posiblemente sea desde finales del año 2015, pero seguro que todo el 2016 no llegó financiación de Brasil, no solamente para ese proyecto, sino para otros proyectos también que financiaba Bandex, que eran ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas. Bien, licenciado, en las 17 obras que hizo Odebrecht, aparecen 2 obras que le hizo Odebrecht bajo la premisa de emergencia. Es decir, son obras que se hicieron, que fue la Casavito y carretera El Río a Jarabacoa. La pregunta es la siguiente: ¿quién es que dice que una construcción es emergencia? No. La declaratoria de la Ley de Compras y Contrataciones establece un procedimiento y establece unos criterios para la declaratoria de emergencia. Entonces, basado en la propia ley, dependiendo del caso de qué se trate, entonces se puede o no hacer la declaratoria de emergencia. Ese es el procedimiento que se sigue. Puede haber una situación ya de emergencia nacional por razones de catástrofe, pero esto es para fines de compra, de contratación pública. Para fines de contratación pública, la propia ley establece cuándo se puede hacer eso. Licenciado, mire, uno puede recibir una felicitación de los organismos internacionales por el manejo sano de un presupuesto. Uno puede hacer muchísimas cosas por emergencia, pero en un país en que se han presentado 3 emergencias. Número 1, unas inundaciones que produjeron todavía una serie de gastos que no se han calculado.
pueden ser la suma que uno quiera. 2, la interrupción del flujo de un préstamo en que el Estado pensaba meter 200 millones y ha tenido que meter 1.000. Y tercero, la suspensión de 8 o 7 obras que manejaba Odebrecht, que han producido una expectativa que uno no sabe a qué atenerse, porque yo supongo que si la estamos embargando y nos estamos llevando los papeles, hoy mismo se paran esas obras. Entonces, esas 3 catástrofes no se pueden cuantificar de que la 12ª, la que sé yo qué, la felicitación del Banco Mundial. Háblenos de cómo ustedes manejan esas 3 catástrofes. Oh, mire, lo que estamos hablando al inicio de cómo se ejecuta el gasto, que hay un sistema de cuotas, que hay una programación del gasto, eso es para situaciones normales. Lo que estamos hablando es cuando tenemos pico en el gasto por una situación como esa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director del presupuesto? El director de presupuesto ante una situación de catástrofe tiene que sentarse a escuchar ministro de Obras Públicas, a los responsables del agua potable, OISOE, o puede ser incluso el Ministerio de Educación, que puede ser muy afectado, o pueden ser los hospitales. Y creo que Barrigol no te dio lo que tú estabas esperando. No me dio lo que estábamos esperando, y también hay otras cosas más que ocurrieron ahí, porque los precios del petróleo estuvieron por debajo de lo que tenemos previsto, y eso nos afectó las recaudaciones, pero aún así era el interés del gobierno de que termináramos con un nivel de déficit que, como dije antes, los mercados internacionales, para reafirmar el compromiso del gobierno ante los mercados internacionales y ante la sociedad dominicana de que nosotros tenemos no solamente el control del gasto, sino que ejecutamos un gasto disciplinado. Entonces, respondiendo a la pregunta suya, cuando tenemos situaciones de gasto excepcional, sencillamente hay que coger y revisar la programación, doctor. Y si hay que buscar recursos, como es la situación de Catalina, o tenemos una situación de emergencia nacional, hay que salir a buscar los recursos y hay que poner ese tema de las apropiaciones. ¿Esos son los 1.200 millones de hoy? No, los 1.200 millones de hoy corresponden a la financiación normal contemplada en el presupuesto, que por cierto, una señal positiva de los mercados internacionales, una señal de la confianza que tienen en la economía dominicana. Por eso decía el esfuerzo que hacíamos de terminar bien, de tener una ejecución disciplinada del gasto. ¿Cuánto nos costó la colocación de esos 1.200 millones? 6.95. Yo le aseguro a ustedes que es una tasa, para un país con el nivel de desarrollo de República Dominicana, una tasa excelente. Colocar instrumentos de deuda 6.95%, menos de 6% que estamos hablando. ¿Cuánto se recibió de demanda de instrumentos de deuda? 2.900 y tantos millones, casi 3.000 millones, 2.5 veces lo que nosotros íbamos a colocar, 2.4 veces. ¿Cuántas órdenes de compra de instrumentos de deuda se recibieron? 180 órdenes de compra aproximadamente. Y eso es el indicador que nosotros miramos de cómo nos ve la comunidad financiera internacional, el apetito que tiene por los instrumentos de deuda. Cuando eso cese, entonces tenemos problemas para financiar el presupuesto. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo por tener gasto no solamente racional, sino que haya disciplina en la ejecución. Por eso es que hacemos esfuerzo en presentar resultados que, al margen de eso que usted señalaba, de los problemas en los hospitales que tenemos, problemas de la Junta Central Electoral, que a propósito le aseguro que el gobierno otorgó prácticamente todo lo que la Junta Central Electoral nos solicitó. Ahora tenemos que hacerle frente a eso y con gusto hemos recibido, decía la comisión de la Junta Central Electoral, y en la medida de lo posible estaremos asistiéndola para que puedan hacerle frente a esas obligaciones. Bien, una pausa. Bien, vamos a hacer una pausa, volvemos en breve. Le decíamos en la pausa al licenciado Luis Reyes Santos, director de presupuesto, que es imposible poder tratar en un solo programa de televisión la cantidad de temas que normalmente se tratarían con un director de presupuesto. Y usted le suma lo que acabamos de decir. Número uno, una tragedia de inundaciones que nadie se suponía en áreas que nunca llegaron a materializarse en República Dominicana.
con un presupuesto que puede ser la suma que usted quiera, porque hay una parte que es oficial y otra parte que es privada. El tema de la comida y de la agricultura y sus consecuentes resultados. El tema de Brasil, que tiene varias aristas. Una, el tema de la suspensión del crédito para terminar la planta más urgente que el gobierno pospuso durante más de 8 años y que se vio obligado a terminar. Y luego la cantidad de obras que se han visto en veremos, casi 7, quizás 8 obras que no están concluidas y que ellos tienen que recibir recursos para poder seguirlas. Entonces tenemos los contratistas de aquí detenidos, los subcontratistas, una cantidad de problemas adicionales y adicionalmente un problema que no se menciona mucho, que es la profesión oficial de la República Dominicana hoy día, que se llama suplidor del Estado. Todo el mundo quiere ser suplidor del Estado, pero todo el mundo quiere que le paguen una cuenta que tiene pendiente. Licenciado, usted habló de que se cayeron los ingresos con el descenso del petróleo, pero por otra parte tiene que reconocer que el Banco Central no tuvo que buscar tanto dinero en el mercado paralelo para pagar la factura petrolera ni para pagar la deuda externa, es decir, que una cosa compensó otra. ¿Dónde se produjo el mayor daño? Obviamente en las recaudaciones fiscales. Si uno ve el impacto de la disminución de los precios internacionales del petróleo en términos globales para la economía dominicana, claramente el impacto es positivo. Positivo porque permitió transferirle la disminución de los precios internacionales a los consumidores dominicanos. ¿Qué es lo que significa eso? Que un consumidor dominicano por cada galón de gasolina que tiene que echar actualmente, posiblemente tiene que sacar 60, 80 pesos menos que lo que sacaba hace 3 años atrás, 4 años atrás. Y eso es positivo, eso mejora el ingreso disponible de la población, ingreso que puede destinarlo a otro uso, a otro consumo, y eso debería de mejorar el bienestar de la población. Y también precios internacionales más bajos tienen un impacto favorable en la balanza de pagos del país, tienen menos presión, ejercen menos presión sobre las reservas internacionales del Banco Central, y eso también decididamente es positivo. Ahora, desde el punto de vista de las cuentas fiscales, las recaudaciones por concepto de petróleo tienen 2 componentes. Un ingreso ad valorem, o sea, tenemos un impuesto, ad valorem, que lo que significa no es más que un porcentaje de impuesto cobrado en aduana en función del precio del petróleo. Si baja el precio, por tanto, como yo estoy aplicando un porcentaje fijo, voy a recaudar menos. Y tengo un impuesto selectivo. El impuesto selectivo no se afecta porque el impuesto selectivo no tiene que ver con el precio, sencillamente es a los volúmenes consumidos. Pero la parte ad valorem sí se afecta, y eso se afectó con los menores precios internacionales y tuvo un impacto en las cuentas fiscales. Afortunadamente, ya a final de año hubo un gran esfuerzo por parte de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas, y gran parte de la caída que nosotros registramos en los primeros 7 o 8 meses del año pudimos revertirla, y eso fue una de las grandes contribuciones también que tuvimos para poder cerrar el año en las condiciones que yo le hacía referencia. Desde el punto de vista fiscal, ha sido otro gran año para el país, para el gobierno, y eso, como dije anteriormente, es positivo para reforzar expectativas favorables, tanto internamente como para los mercados externos. Creo que nosotros tuvimos un año desde el punto de vista económico para recordar. Ojalá que nosotros pudiéramos mantener los resultados que hemos tenido en el año 2016 en los próximos años. Les aseguro que si nosotros pudiéramos mantener eso durante los próximos 5 o 10 años, el país podría haber tenido... A pesar de todos los problemas. Es que nos da la oportunidad, nos da una situación de estabilidad, incluso hasta para la discusión de los problemas, doctor. No es lo mismo la discusión de los problemas en medio de una situación de calamidad como la que estábamos refiriendo a fin de año. ¿A qué cosa usted cree que puede prestar la atención?
un presidente de la República. Y ustedes un director de discuten presupuesto. hoy en órdenes. ¿Cómo se No maneja es que la ya eso no se economía? puede. Ya hoy día eso de orden, eso no existe en la administración pública. Ya Danilo no es el que tiene camán a No, todo el mundo ahí mano no, arriba. no. Hace una labor de coordinación y de liderazgo importante para alinearnos a todos. Y eso lo cumple a cabalidad. Y en eso, porque déjeme decirle algo. Y eso es de madrugada, porque uno No, a toda hora. Eso Porque no ven uno no incluso ve los cuando periodistas. está la reunión del equipo. Lo que pasa es porque nosotros en eso mantenemos bajo perfil, pero yo paso y saludo a los periodistas cuando yo entro por ahí a los despachos. La pasada semana, yo no sé, pero seguro que yo vi varias veces al presidente que hubo reuniones, no solamente que lo vi, que estuve presente en varias reuniones, porque hoy día el ejercicio, la gestión, señores del Estado, es diferente. Hoy día, con la transparencia y el escrutinio al que está sometido el Estado en términos de la parte financiera y en términos de todo, un presidente ya no instruye a un ministro, ya no instruye a un director general, haga esto. Entonces ya no es verdad que Danilo y Peralta cortan el jamón. Lo cortan, déjeme decirle en qué sentido. Desde el punto de vista de la asignación de recursos, yo decía, ¿quién establece las prioridades? Las prioridades las establece el presidente de la República y el equipo económico y todas las autoridades políticas al más alto nivel. La discusión de la formulación del presupuesto no es con el ministro X, no es solamente el ministro de Hacienda, que tiene una gran participación, pero también participan el ministro de Economía, el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo de la Presidencia y también cada uno de los ministros. Hay una discusión con el ministro de Educación, con el ministro de Salud y así sucesivamente. Finalmente, ya el presidente toma la decisión basado en lo que él entiende más oportuno, más conveniente para el país. Entonces, él corta el jamón desde ese punto de vista. Licenciado, ya para finalizar de mi parte, cuando el presidente envió la última partida de los 600 millones para Punta Catalina, se armó toda una discusión en el Congreso. No quiero meterme en eso, quiero saber cuánto se ha ejecutado de la partida presupuestaria o del costo de la obra y si con esos 600 millones se culmina la obra. Bueno, déjeme decirle algo. Los 600 millones con eso se culmina la obra. Y eso debe de cubrir todos los gastos del año 2017. ¿Qué hemos ejecutado esos 600 millones? Los 500 millones que le pedimos permiso al Congreso para ejecutarlo a fin de año. Es decir, que quedan 500 millones de dólares. Por esos 500 millones de dólares gatillan otros desembolsos de la institución italiana que también cofinancia. Entonces, no recuerdo cuánto tiene que desembolsar, cuánto queda pendiente por desembolsar de esa institución, pero quedarían los 500 millones de dólares más lo que esa institución, esa entidad financiera debe hacer en el transcurso del año para concluir la obra. Con los 600 acabamos entonces. Más lo que debe desembolsar la entidad italiana que tiene previsto como contrapartida. En la medida que el Estado aporte, entonces creo que por cada 100 millones ellos tienen que aportar unos 50 millones. Ese es más o menos el ratio, la relación. Y eso debería con eso de concluirse la obra a fines de este año. Y creo que en el primer trimestre del próximo año comenzar la prueba de Punta Catalina. ¿Cuándo vuelve el licenciado? El licenciado va a volver a cada rato porque esta fue una agenda que se trazó. Porque hay que leer el presupuesto. Hay que leerlo. Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí. Licenciado, gracias. Queremos darle las gracias al licenciado Luis Reyes, director general de presupuesto, y agradecerle muchísimo y valoramos su presencia y le pedimos que por lo menos 1 o 2 programas más porque nos quedamos cortos. Gracias, licenciado. A continuación, queremos ratificar, si lo desea así, que nos ratificar la posición de nosotros debido a la actitud de ciertos sectores extraños. Nosotros iniciamos inmediatamente la campaña de Danilo presidente. Bueno, lo que pasa es que él le quitó la palabra de abajo, ¿verdad? De abajo, eso Danilo es. presidente, eso es. sí. Bueno, en vez de ser el 4%, el 4% de Danilo bueno, presidente. no dice todo la lo que fecha, con sombrilla amarilla triunfa. no dice la fecha. Todo lo que tú tengas con sombrilla amarilla va para adelante. Sí, todo funciona, se consigue. Vamos a ir a una noticia que tú nos tienes. Bien, señores. La Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda presentó el primer estudio de indicadores de edificaciones comercializables de Santo Domingo, de edificaciones nuevas.
Esto fue hecho en coordinación con el CENAC, Centro de Estudios de Construcción y Desarrollo Urbano y Regional CENAC, institución con más de 40 años de trayectoria en la región y experiencia en el área de estudios de mercado de diferentes tipos de proyectos y productos inmobiliarios. Presenta información relativa a la oferta nueva de vivienda, comercio, oficinas y naves industriales en el área urbana del Distrito Nacional y sectores de mayor dinámica inmobiliaria de Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Santo Domingo Este. Se obtuvo mediante la realización de un censo de edificaciones en proceso de comercialización y construcción desarrollado durante el mes de octubre del 2016. Héctor Bretón, presidente de Acoprovi, indica que la entidad, dentro de su plan de acción para favorecer la competitividad, se encuentra la de crear estadísticas que permitan la toma de decisiones adecuadas con este estudio de oferta y demanda de viviendas en zonas urbanas de la República Dominicana. Vamos a escuchar a Héctor Bretón, presidente de Acoprovi. La competitividad de las empresas que hacen parte de un sector económico que es considerado como líder por su potencial de crecimiento y por los efectos positivos que transmite a las otras actividades económicas y al Producto Interno Bruto Nacional, se encuentra la de crear estadísticas que permitan la toma de decisiones adecuadas. Muestras son el índice de costo directo de la construcción de vivienda que desarrollamos en el 2009, el cual es actualizado mensualmente por la Oficina Nacional de Estadística, conjuntamente con Acoprovi y otras instituciones. Este índice... Todas esas son las